Mi nombre es Stella Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Ruth Ellis, la última mujer en ser ejecutada en Inglaterra. Ruth trabajaba en clubs nocturnos mientras intentaba labrarse un futuro mejor. Esto le hizo pasar de romance en romance hasta que conoció a David Blakely, con quien vivió una tormentosa relación que terminaría con obsesión y muerte. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Ruth Ellis. Ruth Ellis soñaba con dedicarse al cine, mientras sobrevivía en las calles de Inglaterra trabajando en los diferentes clubes nocturnos. Una vida desdichada que acabó con un acontecimiento que ocupó desde entonces un lugar destacado en la historia británica. Los celos, la lujuria y el maltrato la llevaron a la horca en 1955, convirtiéndose en la última mujer en ser ejecutada en Inglaterra. Sin embargo, su caso no está libre de controversia. ¿Fue Ruth Ellis realmente culpable del crimen que se le acusó o estuvo influenciada por alguien para cometer el mismo? Empecemos por el principio. Ruth Ellis nació bajo el nombre de Ruth Nilsson el 9 de octubre de 1926 en la ciudad costera de Rhyl, al norte de Gales. Era la tercera de los 6 hijos de una modesta familia. Su madre era Elizabeth Nilsson, una refugiada belga que se encargaba de mantener la casa y cuidar de todos los niños. Su padre, Arthur Hornby, era un violonchelista de Manchester que principalmente se dedicaba a hacer más amenas las travesías en los cruceros transatlánticos. Utilizaba el nombre artístico de Arthur Nilsson y finalmente se cambió el nombre de manera legal, por lo que la familia pasó a ser conocida como la familia Nilsson. La pareja creía que Gales no sería un buen lugar para ellos, así que cuando Ruth era todavía una niña, se mudaron a Basingstoke, en el condado de Hampshire. Parece que se adaptaron bien a su nuevo hogar y Ruth pasó una infancia normal en el Fairfield Senior High School. Según las fuentes, no había nada en Ruth que la hiciera destacar a aquella temprana edad. No era ni mucho menos la mejor de la clase, ni la más popular, era una niña normal y corriente. Desde muy pequeña llevó gafas y le encantaba la ropa sofisticada, soñaba con un día poder vestirse así. Poco después de llegar a Basingstoke, Arthur perdió su trabajo y no le quedó más remedio que trabajar como portero en un hospital psiquiátrico. Como consecuencia empezó a beber más de la cuenta y en ocasiones a desahogarse con su familia. Se había vuelto un hombre volátil y agresivo. A los 14 años Ruth encontró trabajo como camarera, dejó los estudios y comenzó a seguir un camino que continuaría en su vida adulta. Sin embargo, ese mismo año su padre encontró un nuevo trabajo en Londres, donde se trasladaron en 1941. Era un momento complicado en plena Segunda Guerra Mundial. Londres soportaba el bombardeo continuo de la aviación alemana. Los edificios estaban en ruinas y las sirenas sonaban a menudo en las ruinosas calles de la capital. Mientras las bombas sacudían los cimientos del país, los Nilsson intentaban salir adelante. Ruth consiguió un trabajo en una fábrica de munición y más tarde en una fábrica de comida. En 1942 se puso muy enferma, sufriendo de fiebre reumática y terminó perdiendo el trabajo, ya que tuvo que estar ingresada en el hospital durante 2 meses. Cuando salió quiso probar suerte con la danza, practicaba a menudo y finalmente consiguió un trabajo como asistente de un fotógrafo en una sala de baile. Además empezó a cuidar mucho más su aspecto, vestía de forma más sofisticada como siempre había querido y se tiñó el pelo de rubio platino, algo que la hacía destacar. En 1944 un soldado canadiense quedó prendado de su belleza y ella se enamoró profundamente de él. Era uno de los muchos combatientes que las islas británicas acogieron antes de la contraofensiva en Europa. Ruth se quedó embarazada y se fue de casa. Sin embargo, aquel hombre estaba casado y no estaba dispuesto a protagonizar un escándalo. Solo se comprometió con Ruth a enviar algo de dinero regularmente. La pequeña compensación económica llegó durante un año aproximadamente, pero después desapareció por completo. El soldado se despidió de ella mediante un gran ramo de rosas que le fue enviado a casa, junto con una carta en la que le explicaba su situación. En septiembre de 1945, Ruth dio a luz a su hijo, al que llamó Claire Andrea Nilsson. El pequeño, al que apodaron cariñosamente como Andy, quedó al cuidado de sus abuelos y la hermana de Ruth, Muriel. Ruth seguía intentando conseguir dinero para el niño, pero quería lo mejor para él y consideró que tendría una infancia más feliz al cuidado de su abuela y de su tía. Mientras tanto, siguió pasando de trabajo en trabajo y terminó aceptando una oferta de empleo
como modelo de desnudo. Muchos de los fotógrafos con los que trabajaba le invitaban a tomar una copa tras las sesiones y Ruth empezó a ser conocida en distintos clubes. Aquellos lugares estaban frecuentados por delincuentes y pandilleros, gente peligrosa con la que Ruth empezó a codearse. En 1944 conoció a Maurice Conley, el dueño de muchos clubes de la ciudad y un conocido proxeneta. Maurice quedó prendado de Ruth y de todo el aura que le rodeaba. Era atractiva, divertida y tenía un gran don de gentes, por lo que a Maurice se le ocurrió que sería una excelente anfitriona de uno de sus clubs. Así es como consiguió convertirse en la madame de un club nocturno, el Court Club, situado en Duke Street. Un oficio considerado inmoral y peligroso, pero que por aquel entonces generaba bastantes más ingresos que cualquier trabajo en la fábrica u oficina. Tenía ropa y bebida gratis, se codeaba de mucha gente importante y por fin empezó a ganar grandes sumas de dinero que enviaba a casa para el cuidado de su pequeño. Pero no todo fue un camino de rosas para Ruth. Su puesto escondía una desafortunada condición. El gerente del local, Maurice Conley, le obligaba a mantener relaciones con él y con otros clientes. A principios de 1950, después de varios años en este puesto de escort de alto standing, volvió a quedarse embarazada, esta vez de uno de sus clientes habituales. Pero los años la habían endurecido y Ruth no estaba dispuesta a traer otro niño a este mundo, así que interrumpió la gestación empleando métodos ilegales y volvió al trabajo lo más rápido que pudo. Sin embargo, este hecho hizo mella en su salud mental y empezó a beber más de la cuenta para poder sobrellevar la situación y poner una sonrisa en su rostro cada noche, ya que su trabajo lo requería. No podía permitirse estar triste. Unos meses después, uno de sus clientes más conocidos le ofreció algo más que dinero y placer. Se trataba de George Johnson Ellis, un dentista de 41 años, divorciado y con 2 hijos. George también bebía más de lo que debía y era un tanto violento. Se había separado recientemente de su mujer y por ese motivo empezó a frecuentar los clubs. Enseguida se fijó en Ruth e intentaba pasar mucho tiempo con ella. Era tan insistente que Ruth le dijo que quedaría con él en un club de Londres, pero en realidad no tenía intención de presentarse. Llegado el día de la cita, George fue al club y acabó siendo atacado, sufriendo graves heridas con una navaja. Ruth se sintió tan culpable que decidió darle una oportunidad. El 8 de noviembre de ese mismo año, Ruth y George se casaron y firmaron el matrimonio en el registro civil de Tonbridge, en Kent. George era violento, celoso y posesivo, y tenía un problema severo con el alcoholismo. Estaba convencido de que Ruth tenía una aventura y las peleas eran frecuentes. Sin embargo, la cubría de regalos, le daba dinero y era muy detallista. Además, le proporcionaba una estabilidad. Todo esto nublaba la razón de Ruth. Ruth trató de dejarlo en varias ocasiones, recogía todas sus cosas y se iba de casa, pero siempre regresaba a su lado. En 1951 volvió a quedarse embarazada. Emulando el comportamiento de George, Ruth también se volvió muy celosa. Su marido fue admitido a una clínica de desintoxicación y ella estaba convencida de que él era infiel con las trabajadoras del centro y también con las pacientes. En aquel entonces, Ruth soñaba con dedicarse al cine y, de hecho, logró un papel secundario en la película Lady Godiva Rides Again. Hasta consiguió hacerse amiga de la estrella de la producción Diana Dors, pero su avanzado embarazo la limitaba demasiado. En octubre de 1951, Ruth dio a luz a su hija Georgina. Sin embargo, George Ellis en inicio se negó a reconocerla como su hija y el matrimonio terminó por separarse definitivamente. La joven Georgina y su madre se mudaron con sus padres y Ruth solo conservó de George su apellido. Nunca terminó de completarse el divorcio oficialmente. Sola, Ruth necesitaba dinero urgentemente, por lo que en 1953 volvió a trabajar como madame en otro club nocturno, el Carroll Club, donde había un restaurante con cabaret y zona de baile. Poco después, Maurice Conley la nombró manager de un local llamado Little Club y le cedió un apartamento situado justo encima del club, donde se trasladó con su hijo Andy, al cual volvía a tener a su lado y ahora había enviado al bebé Georgina al cuidado de su madre. Como directora del local tenía buen ojo. Los administradores le gratificaban su excelente trabajo con regalos y conoció a algunos personajes importantes de la sociedad británica. Uno de ellos, el prestigioso piloto de carreras Mike Hawthorne, le presentó a un íntimo amigo suyo, David Blakely. David parecía inteligente y tenía buenos modales.
Su pasión eran los coches de carreras y era un hombre bien posicionado, pero bebía demasiado. Al principio ni siquiera se caían demasiado bien, pero la chispa inevitablemente surgió entre ellos y Ruth no tardó en comenzar una relación amorosa con él. David Moffat Drummond Blakely nació el 17 de junio de 1929 en Sheffield, Inglaterra. Había servido en el ejército y trabajó en el Hyde Park Hotel hasta que encontró otro trabajo en una fábrica. Tenía una relación con Linda Dawson, la cual provenía de una familia adinerada. Sin embargo, solía serle infiel en los clubs que frecuentaba. A las pocas semanas de conocerse, David se mudó al piso que tenía Ruth encima del club, con su hijo, guardando en absoluto secreto que estaba comprometido con otra mujer, con Linda. Ruth se enteró del compromiso porque apareció publicado en el London Times y entró en cólera. No obstante, a pesar de la pasión desenfrenada que mostraban, solían ser comunes sus enfrentamientos y sus discusiones. Ruth quedó embarazada una cuarta vez, pero tomó la decisión de abortar inmediatamente. No pensó adecuado continuar con el embarazo, teniendo en cuenta que David estaba comprometido con otra mujer, así que simplemente dejó a David por un tiempo tomando cierta distancia. Una noche Ruth conoció a Desmond Cousins y comenzó a salir con él. Desmond había sido piloto de la RAF hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Luego trabajó como contable y después consiguió hacerse con el cargo de director de la empresa de su familia, Cousins & Co., un estanco con puntos de venta en Londres y Gales del Sur. Podría decirse que parecía un tipo distinto a todos aquellos con los que Ruth había estado. Tenía cierta posición social y muy buena presencia pública. Era algo mayor que ella y parecía un hombre responsable. Cuando Ruth fue despedida como gerente del Carroll Club, se mudó con Desmond Cousins a su casa en el número 20 de Devonshire Street, al norte de Oxford Street. La pareja se llevaba bien, aunque Ruth le escondía una humillante verdad. Seguía manteniendo una relación a escondidas con David Blakely. Desmond estaba totalmente enamorado de Ruth, pero Ruth perdía los papeles por David. Sin embargo, las citas con David ya no eran lo mismo que antes. Cada vez eran más frecuentes los episodios violentos entre ambos, al tiempo que parecían amarse más y más. Por esta época, el exmarido de Ruth, George, regresó a Londres y pretendía recuperar la custodia de Georgina, y se la llevó con él a Lancashire. En 1955, Ruth volvió a quedarse embarazada de David, pero esta vez no fue ella quien terminó con la vida de su futuro hijo. En este año, David dejó definitivamente a Linda y Ruth se divorció definitivamente de George, algo que todavía no se había formalizado. Ruth y David empezaban a estar muy celosos el uno del otro. Ella creía que David le era infiel y David no soportaba que Ruth viviera con Desmond, a pesar de que en teoría solo lo hacían como amigos. De modo que la solución era vivir juntos. Y el pobre Desmond, enamorado hasta las trancas y que solo quería lo mejor para Ruth, fue el que tuvo que poner el dinero para que ella y David pudieran tener una casa. En una de sus frecuentes peleas, los amigos de David llegaron a la casa y se encontraron a ambos con un ojo morado y cojeando. David insistió que Ruth le había amenazado con un cuchillo. Durante otra de sus peleas, David le asestó un puñetazo muy fuerte a Ruth en el estómago, provocándole el aborto de forma espontánea. Después de eso, Ruth no parecía haberse desenamorado de David, todo lo contrario. De hecho, se volvió más posesiva y deseosa de él. Pero para David había sido suficiente. Aquello había llegado ya a unos niveles estratosféricos. Empezó a negarse a ver a Ruth, rechazaba sus invitaciones, se marchó de casa y no le abría la puerta cuando ella le visitaba una y otra vez. La primera noche que pasó fuera de casa, Ruth estuvo dando vueltas por la ciudad, visitando a todas las mujeres que David conocía o le había mencionado, creyendo que lo encontraría con alguna de ellas. En realidad, David había huido a casa de sus amigos Anthony y Carol Findlater, donde se hospedó durante un tiempo. Utilizó su vivienda como una vía de escape y se entretuvo construyendo un auto de carreras con su amigo. Ruth, por su parte, decidió regresar a casa de Desmond. Los celos y la frustración se apoderaron de Ruth cuando averiguó que el matrimonio había contratado a una niñera para sus hijos, con la que sospechaba que David tenía una aventura, algo que solo sucedía en su cabeza. David y Ruth se seguían viendo y retomaban su relación constantemente en un romance que estaba entre el odio y el amor. Llegó un punto en el que David se negaba de nuevo a verla y se escondía de ella en casa de sus amigos. Ruth le telefoneaba a diario a casa de los Findlater, aunque no le respondían al teléfono, o simplemente decían que David no estaba allí, pero ella sabía que no era cierto, por lo que decidió ir en persona y cuando se encontró el coche de David en la puerta, entró en cólera y decidió destrozarlo. Aún así, David no salió a su encuentro y siguió negándose a verla, de modo que Ruth se pasó toda la noche bebiendo en distintos clubes. Así, sintiéndose traicionada, trazó un plan para vengarse. Decidió que David
debía morir. Ruth sabía que David Blakely estaría en casa de los Findlater en Hampstead, así que lo tenía todo controlado y esperó al domingo de Pascua para ponerse en acción. Ese 10 de abril de 1955, Ruth salió de casa de Desmond Cussen y se dirigió a Hampstead. Las versiones difieren entre si Desmond la llevó en coche o tomó un taxi hasta la dirección. Sin embargo, no había calculado que David solía acudir los fines de semana a la taberna Magdala en South Hill Park, por lo que cuando llegó era demasiado tarde y ya no había nadie en casa. Pero consiguió distinguir el coche de David alejándose a lo largo de la calle. Caminó durante 400 metros hasta que volvió a avistar el coche estacionado frente a la taberna donde David había ido a comprar tabaco. Allí aguardó a que saliera para ejecutar su revancha de todos los golpes que había recibido. Alrededor de las 9:30 de la noche, David Blakely y su amigo Clive Gunnell salieron del local. Ruth les esperaba detrás de un kiosco. Cuando los dos amigos pasaron por su lado, Ruth saludó a su exnovio con un elegante a la par que siniestro «Hola, David». Sin embargo, él optó por ignorarla y se dispuso a sacar las llaves de su coche. Entonces Ruth se acercó, gritó contundentemente su nombre, al tiempo que sacó de su bolso un revólver del calibre 38 y disparó 5 tiros sobre el cuerpo de David. El primer disparo falló y permitió que la víctima comenzara a correr alrededor del coche para protegerse, pero Ruth le siguió, disparando una segunda vez sobre él, tumbándolo sobre la carretera. Después se puso sobre él y disparó 3 veces más a quemarropa. Una de las balas fue disparada tan cerca de la espalda de David que dejó quemaduras de pólvora en su piel. Los demás clientes de la taberna salieron del local al oír los disparos, viendo a Ruth Ellis completamente quieta sobre el cuerpo de su exnovio y a Cliff muy asustado unos metros más alejado. Ruth estaba inmóvil, como hipnotizada mirando la sangre de David Blakely extendiéndose por el asfalto. Parece que trató de disparar una vez más, lanzando una 6ª bala sobre el pavimento de la carretera, que terminó rebotando e hiriendo a Gladys Kensington Yule, una mujer de 53 años, en la base de su pulgar. Los testigos confirmaron haber escuchado varios clics distintos mientras intentaba disparar el 6º y último disparo del revólver. Ruth quedó impasible, como en estado de shock, giró la cabeza y miró al amigo que acompañaba esta tarde a David y le dijo con voz suntuosa y pasiva: «¿Podrías llamar a la policía, Cliff?». Inmediatamente se acercó al coche Alan Thompson, un policía fuera de servicio que se encontraba en el pub. Con sumo cuidado cogió el revólver de las manos de Ruth cuando aún estaba caliente, guardándolo en el bolsillo de su abrigo. Después la arrestó en un profundo silencio que solo fue interrumpido por las temblorosas palabras de Ruth: «Soy culpable. Estoy un poco confundida». Fue trasladada rápidamente a las dependencias policiales de Hampstead, donde consiguió relajarse. Allí se le tomó declaración a las 11:30 de la noche y los agentes comprobaron que no estaba bajo la influencia del alcohol ni había consumido ningún tipo de estupefaciente. Por su parte, el cuerpo de Blakely fue trasladado al hospital con múltiples heridas de bala. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida. Ruth fue acusada de asesinato y ningún abogado estuvo presente durante el interrogatorio ni durante su declaración en la comisaría de Hampstead. Solo 3 oficiales fueron testigos de su versión original: el detective inspector Gill, el detective inspector Crawford y el detective inspector jefe Davis. Al día siguiente, Ruth todavía no contaba con representación legal cuando realizó su primera intervención ante los magistrados encargados del caso, dictándose en primera instancia la prisión preventiva. En prisión, Henry Williams, un oficial médico, la visitó 2 veces, realizándole un examen mental y un estudio mediante una electroencefalografía el 3 de mayo. Se le declaró completamente cuerda y se descartó cualquier tipo de anomalía cerebral. Después de varias semanas se le asignó un equipo legal. Su defensa sería liderada por el abogado Aubrey Melford Stevenson, apoyado por Sebag Shaw y Peter Rawlinson. Por petición de estos se le realizó una evaluación psicológica, acudiendo a la cita el doctor en psiquiatría, Dr. Whitaker, por parte de la defensa, y el Dr. A. Dalzell, en nombre del Ministerio del Interior, que era el organismo que representaba a la Fiscalía. Ninguno de los dos encontró evidencias de patologías o trastornos mentales. Con todo ello, el juicio de Ruth Ellis comenzó el lunes 20 de junio de 1955 en el Tribunal número 1 del Old Bailey, en Londres. La sesión la presidiría el juez Havers. Desde un primer momento, la estrategia de la defensa consistió en representar a Ruth como una mujer acosada, maltratada y calumniada.
La defensa se esforzó en señalar los continuos agravios y agresiones que había sufrido la mujer a lo largo de su relación con David Blakely y en revelar una supuesta conspiración para mantener a David alejado de ella, con la participación de los Findlater. Sin embargo, Ruth decidió asistir vestida con un traje negro y una blusa de seda blanca, mostrando su hermoso cabello rubio bien decolorado y peinado, una imagen contraria a la que le habían recomendado sus abogados, que querían que asistiera con una apariencia descuidada. Ese momento de gloria personal de Ruth y su obsesión por mostrarse como una rubia atractiva fue responsable de la mala impresión inicial que causó en este jurado. Para ellos, esa imagen no podía corresponder a la de una pobre mujer oprimida. Durante la sesión, Ruth se declaró inocente contradiciendo su versión inicial, y a pesar de los testigos que confirmaban que había sido ella la responsable de la muerte de David, probablemente para tratar de enfatizar su versión de la historia, algo que no causó tampoco una buena recepción por el público. Melford Stevenson, abogado de la defensa, consideraba que era probable que el juicio virara hacia una sentencia desfavorable, dadas todas las evidencias que había en su contra, así que estaba preparado para que, en caso de declararla culpable, la defensa alegara una provocación previa por parte de David Blakely y que el ataque fue fruto de un ataque de celos, de ningún modo premeditado. De esta manera, el crimen se convertiría en un homicidio involuntario, rebajando considerablemente la pena. Era su as en la manga. No obstante, cuando el fiscal principal, Christmas Humphries, le preguntó: «Señora Ellis, cuando disparó ese revólver a quemarropa en el cuerpo de David Blakely, ¿qué pretendía hacer?». Ella respondió sin titubear: «Era obvio que cuando le disparé, tenía la intención de matarlo». Esa respuesta garantizó un veredicto de culpabilidad y, por lo tanto, la sentencia de muerte obligatoria que siguió. Sus abogados le habían advertido sobre esta posible pregunta antes de que comenzara el juicio, pero por algún motivo se precipitó. Quizás si hubiera sido posible demostrar que ella no tenía la intención de matarlo, el veredicto correcto habría sido culpable de homicidio involuntario. Así es como lo había planeado su abogado, pero su afirmación fue demoledora. Para poner más carne en el asador, salieron a la luz las relaciones que había mantenido Ruth con David Blakely y Desmond Cousins al mismo tiempo, lo que hacía perder toda la credibilidad a la defensa con su afán de describir a Ruth como una mujer decente, golpeada. De hecho, todas estas afirmaciones provocaron que el juez devaluara las respuestas de la defensa. Dijo: «Este tribunal no es un tribunal de moral, este es un tribunal penal y no debe permitir que su juicio se desvíe o que sus mentes se predispongan en lo más mínimo contra la acusada porque ella misma admitió que había cometido adulterio o porque estaba teniendo dos personas en diferentes momentos como amantes. Pero debo decirle esto, que incluso si acepta cada palabra del testimonio de la señora Ellis, no parece haber nada que establezca algún tipo de defensa contra el cargo de asesinato». Todas las cartas estaban sobre la mesa y el resultado era evidente. Cuando terminó la sesión ordinaria, el jurado se retiró a deliberar. Solo 23 minutos después se pronunciaron encontrando a Ruth Ellis culpable de asesinato. Se le sentenció a muerte. Debía de ser ahorcada. Al contrario que muchas de las personas que escuchan su sentencia de muerte, Ruth no se desmayó, ni siquiera se alteró. Se dice que solamente se dio la vuelta, sonrió a sus amigos presentes en la bancada y bajó las escaleras de la sala, no sin antes decir un escueto pero carismático: «Gracias». Ruth regresó a la prisión de Holloway en una furgoneta, instalándose entonces en el bloque de los condenados, donde era custodiada las 24 horas por 2 guardias. Su sentencia se programó en menos de un mes. A pesar de las circunstancias y de su impetuosa forma de eludir la culpabilidad en el juicio, decidió no apelar, aunque lo cierto es que tampoco contaba con ningún fundamento legal para hacerlo. El caso fue a parar al ministro del Interior, el mayor William Lloyd George, ya que las ejecuciones tenían que ratificarse por el máximo responsable. Se formó una considerable presión pública y de la prensa que aclamaban su perdón después de conocer la triste y conmovedora historia. Además, muchos miembros del público empezaban a estar en contra de las ejecuciones. El Ministerio del Interior recibió una petición pública pidiendo clemencia, firmada por 50.000 personas. Pero el ministro la rechazó. Incluso se dice que el propio juez del caso, Havers, solicitó el indulto por carta al primer ministro, alegando que era un crimen pasional, un crimen pasional. El indulto era una fórmula común por aquel entonces. De hecho, entre 1926 y 1954, de los 677 hombres y las 60 mujeres que fueron condenadas a muerte en Inglaterra y en Gales, solo 375 hombres y 7 mujeres fueron ejecutados. Es decir, el 45% de los hombres
y el 90% de las mujeres obtenían el indulto. Sin embargo, Anthony Eden, el primer ministro de ese momento, nunca respondió a la petición, ni ordenó al ministro del Interior decretar el indulto. Incluso evitó hacer referencia al caso de Ruth Ellis en sus memorias, a pesar de que hay indicios de que estaba preocupado por la opinión pública. Con todo esto, el ministro del Interior, William Lloyd George, anunció el lunes 11 de julio su decisión de ratificar la sentencia. Ruth Ellis sería ejecutada el 13 de julio de 1955. El gobernador de la prisión de Holloway se lo comunicó a Ruth en su celda. Solo una hora después recibió la visita de su madre y de su amiga Jacqueline Dyer. Ruth aprovechó para escribir cartas para todos sus seres queridos, despidiéndose pues sabía que la sentencia era irrevocable. También le visitó uno de sus abogados, Bickford, que había sido recomendado por su pareja, Desmond Cousins. Al parecer, Ruth quería realizar una declaración, pero por algún motivo no se hizo oficial. Al día siguiente, Ruth contactó con el abogado del mismo bufete que había representado su defensa en el juicio, Victor Mishcon. En una reunión privada en prisión, le reveló que Desmond Cousins le había proporcionado el arma del crimen. Inmediatamente después, Victor Mishcon acudió al Ministerio del Interior para exponer las alarmantes declaraciones de Ruth. Pensaba que Desmond podía haber condicionado el asesinato, pero tales afirmaciones no se tuvieron en cuenta. En prisión, Ruth escribió una carta a los padres de David Blakely en la que expresó: «Siempre he amado a su hijo y moriré amándolo». La ejecución era inminente, por lo que se tomaron todas las medidas necesarias para que no ocurriese lo que sucedió en la ejecución de Edith Thompson en 1923, que fue terriblemente desagradable. Como al resto de las prisioneras condenadas, a Ruth se le obligó a usar unas bragas gruesas y acolchadas, que le fueron colocadas por una funcionaria de la prisión. Poco antes de la hora, el obispo de Stepney, Juste Blanc, visitó a Ruth en su celda. Allí le confesó al religioso: «Para mí está bastante claro que yo no fui la persona que le disparó. Cuando me vi con el revólver, supe que era otra persona». Las últimas afirmaciones de Ruth generan la gran contradicción del caso y toda la controversia posterior sobre la autoría del crimen que la condujo a la horca. ¿Y si Desmond Cousins fue el verdadero artífice del asesinato de David Blakely? ¿Y si engañó a Ruth o la utilizó para acabar con David después de descubrir que seguían manteniendo una relación? Puede que fuera Desmond quien llevó a Ruth hasta la casa de los Findlater y luego fuera él mismo quien disparó contra la víctima. O aunque no lo hiciera él, prácticamente lo hizo cuando le puso el arma en la mano a Ruth y le obligó a disparar. Después puede que huyera dejando a su amante con el arma en la mano frente a todos los testigos que salían en ese momento de la taberna. Hay algunos que piensan que Ruth fue persuadida para mentir en el juicio y que el fiscal no había hecho las suficientes preguntas a Cliff Gunnell, el único testigo del crimen. Algunos creen que quizá Desmond pudo haber utilizado su influencia para evitar que un abogado estuviera presente en la declaración oficial de Ruth en comisaría y de este modo alterar el juicio. Son demasiadas teorías y preguntas que todavía hoy siguen sin respuesta, pero en cualquier caso ninguna de ellas cambió el destino de Ruth. 30 segundos antes de las 9 de la mañana del miércoles 13 de julio de 1955, el verdugo Albert Pierpoint y su asistente Royston Rickard entraron en la celda de Ruth y la llevaron hasta la sala de ejecución. Su muerte en la horca fue bastante limpia. Se calculó que tuvo lugar en tan solo 12 segundos, aunque su cuerpo quedó colgando durante una hora. Solo tenía 28 años. Tras esto fue enterrada en el terreno de la prisión, en una tumba sin marcar. Ruth Ellis sería la última mujer en ser ejecutada en Inglaterra. El caso provocó una gran controversia en este momento, causando un gran interés público y de prensa, hasta el punto de generar una acalorada discusión con el gabinete del gobierno. El día de su ejecución, una columnista del Daily Mirror escribió: «Lo único que aporta estatura y dignidad a la humanidad y nos eleva por encima de las bestias le habrá sido negado: la piedad y la esperanza de la redención final». También el famoso novelista Raymond Chandler redactó una carta al London Evening Standard en la que calificaba la ejecución como propia del salvajismo medieval de la ley, e incluso la opinión internacional afectó notablemente al Reino Unido, considerando el concepto del crimen pasional como extraño para los británicos. De una forma u otra, el ahorcamiento de Ruth Ellis fortaleció el apoyo público a la abolición de la pena de muerte en Inglaterra, que sería abolida 10 años después. Sin embargo, su muerte tuvo otras consecuencias, especialmente en su familia. En 1969, la madre de Ruth fue encontrada inconsciente en una habitación llena de gas en su apartamento. Nunca se recuperó por completo y no volvió a hablar coherentemente. Se desconocen las causas del supuesto incidente. En cuanto a la hija de Ruth, Georgina, que tenía 3 años cuando ejecutaron a su madre, continuó bajo la custodia de su padre George Ellis, pero George no había cambiado nada y seguía inmerso en un intenso alcoholismo. Terminó ahorcándose él mismo
en 1958. En cuanto al hijo de Ruth, Andy, que tenía 10 años en el momento de la ejecución, sufrió trastornos psicológicos como consecuencia del trauma. Consiguió exhumar los restos de su madre para enterrarlos de manera más digna en el cementerio de la iglesia de St. Mary, bajo el nombre de Ruth Hornby, que era el apellido originario de su padre. Pero contra todo pronóstico, Andy fue el mismo que destrozó la tumba de su madre en 1982, un acto propiciado por sus trastornos psicológicos, tras lo que se quitó la vida ese mismo año. El juez del caso, Havers, se había encargado de su cuidado durante todos esos años, especialmente de manera económica. Su funeral fue costeado por el fiscal en el juicio de Ruth, Christmas Humphrey. A principios de la década de 1970, el abogado que Desmond Cousins había recomendado a Ruth, Bickford, declaró en Scotland Yard la posible implicación de Desmond en el asesinato de David Blakely. Bickford enfatizó que Ruth lo había reconocido unos días antes de morir y que él mismo había ocultado la información durante años. Recalcó la idea de que Ruth mintió en el juicio por amor y se inició una investigación policial. Un amigo de Desmond dijo que en realidad Desmond era el que le había provisto del arma a Ruth, le había llevado al lugar y le había convencido de que cometiera el crimen. Incluso se menciona que Ruth podría haber recibido clases de tiro por parte de Desmond, entrenándola para cometer el crimen. A cambio, Desmond debería de proveer de por vida a los hijos de Ruth. Sin embargo, no se tomó ninguna medida preventiva contra Desmond Cousins, ni tampoco prosperó la acusación. El caso continúa teniendo una fuerte presencia en el imaginario popular británico, hasta el punto de que en el año 2003 fue llevado de nuevo al Tribunal de Apelación por la Comisión de Revisión de Casos Penales. No obstante, una vez más, el tribunal rechazó firmemente la apelación, considerando que no había dudas en la culpabilidad de Ruth en el crimen. Un tiempo después, en julio del 2007, se publicó una petición en la página web de Downing Street en la que se solicitaba al primer ministro, Gordon Brown, que sacara de nuevo a la luz el caso de Ruth Ellis, concediéndole un indulto simbólico, pero fue desatendida y expiró el 4 de julio del 2008. El caso ha sido tan mediático desde el juicio hasta la actualidad que ha sido representado en decenas de obras de teatro y de películas. Diana Dors, que había protagonizado Lady Godiva Rides Again, en la que Ruth Ellis había tenido un papel secundario, interpretó a un personaje basado en Ruth en la película británica de 1956 Yell of the Night, dirigida por J. Lee Thompson. Además, su famoso crimen pasional fue retomado 30 años después en la película Dance with a Stranger, protagonizada por Miranda Richardson. Digamos que al final Ruth consiguió llegar a la gran pantalla, aunque no de la forma que había soñado. Sea como fuese, el miércoles 13 de julio de 1955 se convirtió en una fecha simbólica en la historia, como la última ejecución a una mujer en Inglaterra. La muerte de Ruth convirtió su caso en un mito, pero ¿fue realmente justa? Y bueno, hasta aquí el caso. Ruth Ellis siempre ha sido retratada como una víctima de la violencia de género y cuyo crimen fue producto de una deshonra tras otra. Pero ¿hasta qué punto se ajusta esta descripción a la realidad? Las opiniones y las teorías sobre el caso son muy dispares, justificando sus actos o buscando a otros responsables. Puede que realmente Desmond Cousins influenciara a Ruth para hacerlo, o que la utilizara como chivo expiatorio, y que fuera él mismo el encargado de apretar el gatillo en primera instancia. Pero en este caso habría muchas preguntas por responder. ¿Por qué el único testigo presencial no lo mencionó? ¿Fue comprado o coaccionado para no hacerlo? ¿Por qué Ruth se dejó convencer de esa manera para declarar una versión irreal en el juicio? ¿Lo hizo quizá por sus hijos? Ruth Ellis realizó un sexto disparo delante de muchos testigos que salieron en ese momento de la taberna y llegó a herir a una de ellos. Tenía un móvil y había reconocido su culpabilidad en todas las versiones oficiales que dio. Por eso, también hay muchos que no tienen dudas de que fue la responsable del crimen pasional. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Ruth recibió un proceso judicial justo? ¿Tuvo Desmond algo que ver? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón, África C, Alejandro Rebón Portillo, Acatisia y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante.
Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!